Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, estudiantes del Diplomado de Gestión Estratégica de Procesos del Capital Humano. Durante esta semana vamos a estar analizando varios puntos muy importantes que usted debe considerar y tener presente durante esta semana. Tendremos desarrollo organizacional y el cambio, comportamiento organizacional internacional, lecturas de cambio organizacional, un caso muy interesante, el caso Challenger, y finalmente estaremos considerando la entrega del reporte de reflexión de la semana 4. Esos van a ser como los puntos que consideraremos. Pero para empezar, hablemos un poco sobre lo que es el cambio, que es hacer las cosas de una manera diferente, de una manera distinta. Aparece el segundo concepto, que son el cambio planeado. El cambio planeado sobre todo son precisamente esas actividades que son generadas, planeadas y documentadas para hacer una transformación y conseguir una meta o un objetivo específico. Esos son cambios planeados y que muchas veces en las organizaciones es el tipo de cambio a los cual usualmente se ven enfrentadas muchas de estas de las compañías en las cuales podemos laborar o en las cuales podamos nosotros brindar consultoría. Y el tercer concepto que tenemos que identificar es que dentro de cualquier organización, cuando estamos hablando de cambio, tenemos que hablar definitivamente de lo que son los agentes del cambio, que son las personas que actúan como ese catalizador y asumen la responsabilidad de dirigir las actividades hacia el cambio. Con esos tres conceptos en mente, quiero que lo tengamos bien presente cada vez que vayamos. Precisamente lo que señaló hace algún tiempo el señor Charles Darwin. Él decía algo muy interesante, dice: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino aquella que es capaz de responder mejor al cambio. De igual forma también señaló algo similar lo que dijo un presidente de una compañía muy reconocida como fue Merck. Este señor Richard Clark decía: una crisis es algo tan terrible como para desperdiciarla. Dependiendo cómo nosotros analicemos y consideremos una crisis o un cambio, puede resultar en un beneficio importantísimo para la organización o puede terminar sirviendo para el cierre de la misma. Uno de los descubrimientos mejor documentados es precisamente la resistencia del cambio. Se ha encontrado, de acuerdo a estudios, que personas que aunque se les presente y se les muestren las bondades de realizar un cambio, siempre van a encontrar una disculpa o encontrar algunas formas o excusas para determinar e indicar que las cosas tal cual como están bien, aunque estén muy mal. Eso se encuentra en casi todas las organizaciones. Ahora, ¿es malo o es bueno que existe esta resistencia al cambio? Yo diría que sin duda es hasta positivo pensar en eso. Sería de hecho bastante caótico que una empresa, cuando se enfrente a un cambio, las personas lo tomen como si nada y que no presenten algún tipo de acción. Se podría inclusive volver caótico una organización que no reflexiona sobre los cambios a los cuales se están enfrentando. No obstante, muchas organizaciones y definitivamente todas las empresas necesitan saber cómo enfrentar el cambio, cómo manejarlo, qué hacer y cómo enfrentar precisamente esa resistencia al cambio, cómo vencerla. Vamos a dar algunos tips para eso. Tip número 1, tiene que ver con la educación y la comunicación. Las personas, si no se les comunica, si no se les educa, si no se les enseña y si no entienden las razones de un cambio, cada día van a mostrar mayor resistencia a la misma. El segundo punto tiene que ver con la participación. Es difícil, bastante difícil, que una persona que participe en un proceso de cambio, que inclusive dé aportes hacia ese cambio, termine resistiéndose. Cuando volvemos a las personas parte de ese cambio, van a mostrar definitivamente un mejor aporte y un mejor compromiso. El punto tiene que ver con obtener el apoyo y compromiso. Ese apoyo y compromiso, para que se dé, vendría precisamente de ese agente de cambio que estuvimos analizando recientemente. Con ese agente de cambio que muestre ese apoyo y que realmente ayude a las personas que se están viendo afectadas por ese cambio y que les indique la mejor forma de salir de esa circunstancia difícil, van a tener una mayor actitud desde ese punto. Lo otro tiene que ver con implementar el cambio con justicia. Si las personas entienden y están de acuerdo que los cambios que se están experimentando son justos y que finalmente le van a terminar beneficiando a ella, a la empresa y a sus compañeros, también van a mostrar una mejor actitud. Cuando existen otros tipos o formas que pueden utilizar algunas empresas para producir ese cambio y vencer esa resistencia. Uno tiene que ver con la manipulación. Cuando hablamos de manipulación, tiene que ver o se refiere a ocultar los intentos de ejercer influencia, cambiar o distorsionar los hechos para hacer que parezcan más atractivos
esparcir información indeseable y crear falsos rumores para hacer que los empleados acepten el cambio como ejemplo de manipulación. Ese es por un lado. Por otro lado está lo que se conoce como la cooptación. Por decirlo así, es similar al anterior, pero lo que busca es comprar por otro lado y distinto a los líderes del grupo. Con los líderes del grupo se empieza a tratar el cambio, se empieza a indicarle las razones del cambio. Si estos líderes del grupo asumen ese cambio, lo entienden y además se sienten identificados con el mismo, van a ejercer influencia sobre el resto de las personas. Y finalmente, que es en últimas el sentido que se debería en lo posible evitar, que es la coerción. Esa es la última táctica que se lista en este momento de resistencia al cambio. La coerción ya eso se da de una manera fuerte. En algunos casos algunas organizaciones han indicado, si no aceptan el cambio, pues se da un despido de tantos empleados o se recorta el personal o ya no se van a entregar los incentivos que se habían pensado entregar si no se acepta el cambio, entre otros. Son amenazas que no son solamente amenazas, sino que muchas veces resultan ser ciertas y hace que finalmente muchos acepten.